Right, well, good morning everybody and welcome back to El Molino Christian Center. Bienvenidos esta mañana a todos y bienvenidos al Centro Cristiano El Molino. We are here in Madrid. It's the 1st of March Estamos 2026. Estamos aquí en Madrid y es el día 1 de marzo de 2026. So wherever you're watching this from or whenever you're watching this, welcome, and we believe you'll be blessed by this message today. Entonces, de donde estés, te damos la bendición y aunque lo escuches más tarde, que tengas bendiciones, que lo entiendas. So we're just going to pray quickly and then we're going to just get into the word and trust God to give us that revelation. Vamos a orar un momento y pedir al Señor que nos dé esa revelación de su palabra. So Father God, we thank you, Lord, for this time together. We just thank you for your word that you are watching over your word to make sure that it happens, to make sure that it takes place. And Father, we just thank you that you would give us a quick understanding of your word, of this message, that you'd give us supernatural recall when we need it, and that you give us the revelation that we need from this message today, Father. Amen. And we just thank you, Lord, that I don't have to trust in my limited ability or human ability to speak this message and to deliver this message. And I thank you for helping Marie to translate it correctly and accurately as well. And we thank you that you will get the glory and all the honor for whatever is achieved in and through this word today. In Jesus' name, amen. Amén. Amén. Amen. So we're continuing with our series and part 3 today of the vine and the branches. Entonces, seguimos hoy con la serie sobre la vid y las ramas. And the title of today's message is called Abiding in Jesus. Y hoy hablamos sobre permanecer en Jesús. So we're going to learn what the word abide actually means. Vamos a aprender qué quiere decir permanecer en Amen. Jesús. So we've been learning about the vine and the branches, and the last 2 weeks Las últimas 2 semanas hemos estado aprendiendo de esto. we've learned how Jesus is the vine, Entonces hemos aprendido que Jesús es la vid. the Father is the gardener or the farmer, Entonces el Padre es el granjero o el jardinero. and the Holy Spirit is the sap or the juice that runs through from the root system up. Y el Espíritu Santo es la savia que corre dentro de las raíces, desde las raíces a las ramas, ¿no? And Romans 8 chapter 10 confirms this by saying Y Romanos 8:10 confirma that the Spirit, with capital S, que el Espíritu, con Espíritu S en mayúsculas, the Holy Spirit is life. que el Espíritu Santo es la vida. So the branches in the vine are Las ramas somos nosotros, those who believe in the Lord Jesus Christ. aquellos que creen en Jesús. So that's all of us. Y eso es nosotros. Amen. Amen. So last week we learned that God's objective is for us to bear fruit. Entonces, la semana pasada vimos que el objetivo del Señor es que como ramas tenemos que producir fruta. So Jesus speaks of the fruit in 3 stages. Entonces Jesús habla sobre la fruta en 3 fases. Number 1, fruit, El primero habla de fruta then more fruit, y luego habla de más fruta and much fruit. y mucha fruta. Amen. So when you see a big basket of grapes Entonces cuando ves un receptáculo lleno de uvas, and you can't fit any more grapes in that basket, cuando ya no puedes meter más uvas ahí, we can think of that as much fruit. eso es como la foto de mucha fruta, ¿no? So like that verse says, good measure, pressed down, shaken together, Que hay, and running over. que hay un versículo que dice que lo tienes que sacudir y que se corre por encima, ¿no? And we also learned that fruit comes in two different forms. Entonces sabemos que fruta viene en 2 formas. So firstly, the fruit of our character, Entonces aprendimos que primero la fruta de nuestro carácter. and that's based on the fruits of the Spirit. Y eso está basado en el fruto del Espíritu. Can anybody remember what those 9 fruits of the Spirit Hay are? 9 frutos del Espíritu. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Marie and I we always remind each other of these fruits when Siempre one of us are maybe having a bit of a wobbly. Entonces cuando tenemos problemas, pues nos recordamos de la fruta del Espíritu uno al Love, otro. joy, peace, Amor, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Entonces hay 9. Those are the 9. Amen. Can you say those in Spanish? No. Okay. And then the second fruit of the second type of fruit
Y el segundo tipo de fruta is bringing others to know Jesus as their Lord and Savior. es llevar a otros a encontrar a Jesús, ¿no? So God ordained that every tree bears fruit, Entonces el Señor hizo todos los árboles para poder producir fruta. and the fruit comes from the seeds first. Y la fruta viene de las semillas. So it's out of the fruit that we find, in the fruit we find the seeds. Entonces dentro de la fruta es donde se encuentran las semillas. If you open up a fig, Entonces si abres un higo, you'll find it's got thousands of little seeds. tiene muchísimas semillas dentro And del out of those higo. seeds is the potential for a new tree. Y dentro de esas semillas pues hay árboles, ¿no? Amen. La potencial de traer otros And árboles. a verse to back up that type of fruit is found in Proverbs chapter 11 and verse 30. Y lo podemos ver en Proverbios 11, versículo 30. And it says, the fruit of the righteous, that's us, is a tree of life, and he who wins souls is wise. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana vidas es sabio. Amen. So when we win souls, we are wise. Entonces cuando llevamos gente a conocer al Señor, somos sabios, Because we're bearing fruit. porque estamos produciendo fruta. And we can see here that we win souls by the seed that comes out of the fruit of our lives. Y aquí vemos que ganamos a la gente o que llevamos la gente al Señor porque tenemos fruta en nuestras vidas, And ¿no? that fruit is the souls of others that come to know Jesus as their Lord and Y esa Savior. fruta es los almas de los que aceptan al Señor. So that kind of summarizes the last 2 weeks. Y eso es un resumen de las 2 semanas pasadas, ¿no? Amen. And then today we're going to be learning about a very important question. Entonces hoy vamos a aprender una cosa muy importante And the question is, y en una forma de una pregunta. what do we have to do in order to produce the fruit that God requires? ¿Qué tenemos que hacer para producir esa fruta? So, in other words, how do we bear fruit? That's point number 1, is how to bear fruit. Entonces el primer punto de hoy es cómo dar fruto. So we all know that we are required to bear fruit, Sabemos que tenemos que producir but how do we do it? fruto, pero ¿cómo? And the first point is it's all about abiding in the vine. Y la respuesta es permaneciendo dentro de la vid. And this is really, really good news. Y esto es pues muy buena noticia. So in John 15 that we've been learning from, En Juan 15, que hemos estado mirando, Jesus states one basic condition for us to bear fruit, Jesús nos da una condición muy práctica para dar fruta, and that is to remain or abide in him. y es a través de permanecer dentro de él. Amen. So John chapter 15 and verse 5, that's our first verse. Entonces nuestro primer versículo hoy es Juan 15, 5. And Jesus is saying, I am the vine. Once again, he says, I am the vine, you are the branches. And then he says, he who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Amen. Amen. So we can see here that we need to abide or remain in Jesus. Entonces aquí vemos que tenemos que permanecer en Jesús. Okay, so here we can see that Jesus guarantees that whoever remains or whoever abides in him will bear or produce much fruit. Entonces aquí Jesús nos garantece que si permanecemos en él vamos a tener mucho fruto. So that's what we need to do. Y eso es lo que tenemos que hacer. Okay, and that's good news. Y eso es buenas noticias, ¿no? Because that doesn't mean that we must now involve ourselves with a whole lot of effort Porque quiere decir que realmente no tenemos que hacer muchas cosas or religious activity. o tener muchos programas o actividades religiosas, ¿no? Yeah, so in other words, and now, please don't get me wrong, there's nothing wrong with having a Bible reading plan. Y no los ves mal, pero no hay nada mal con tener un plan de leer la Biblia o... But don't follow the Bible reading plan for the sake of ticking
ticking the box. pero no lo hagas por hacer cosas. Okay, we must do it because we want to abide in Jesus. Lo tenemos que hacer porque queremos permanecer en Jesús. So we have to focus, firstly and most importantly, is our personal relationship with Jesus. Entonces, en primer lugar, tenemos que enfocarnos en la relación con Jesús. It's all about abiding is all about relationship. Permanecer tiene todo que ver con la relación. In other words, not running off or running away and trying to find something that's going to make us produce fruit. Entonces, no es ir detrás de cosas que piensas que te van a dar la fruta, ¿no? And Jesus says, he says here, if we abide or remain in him, he's given us that guarantee. Entonces, Jesús aquí nos da la garantía que vamos a dar fruto, ¿no? He says we'll bear much fruit. Que vamos a dar mucho fruto. And we all want to bear much fruit, don't we? Todos queremos dar mucho fruto, tener mucho fruto, ¿no? Amen. And the words abide or remain simply mean to stay. Entonces aquí permanecer quiere decir que te quedas con Él, ¿no? So the good news is that we are already in Christ. La buena noticia es que ya estamos en Jesús. Those that believe in Jesus, Si creemos en Jesús, ya tenemos a Jesús en nuestras vidas. you are already in Christ. Ya estás en Jesús. There's nothing more that you need to do now. No hay nada más que tienes que hacer, Jesus says, remain in me, pero tienes que permanecer en Él, abide in me. permanecer en Jesús. Amen. So stay firmly in believing that Jesus Christ lives in you. Entonces quédate firme que Jesús vive en ti. Okay. So we don't have to get into what I call a works program. Entonces no te metas en un programa que piensas que te va a salvar. It doesn't mean to say we mustn't do anything either. Pero tampoco quiere decir que no hagas nada. Don't get ¿no? me wrong, please. We have to, yes, I mean, our works will be judged as well. Y nuestras obras van a ser juzgadas de todas Okay. maneras. So we need to understand that it's all about our relationship with God through Jesus. Entonces tenemos que entender que es a través de la relación que tienes con Jesús. And the Bible confirms that we have right standing with God in 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. Y en 2 Corintios 5:21 nos confirma que estamos en un lugar bueno con el Señor. Amen. He says, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amen. Amen. So we also, in Ephesians, we also told that we are seated together with him. Let's look at that verse as well. Vamos a ver el versículo en Efesios también que habla de estar sentados en un lugar con Él. Amen. And this is where we need to abide. It says, even when we were dead in trespasses, he made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us to sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Christ Jesus. Aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras la superabundante riqueza de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Amen. 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 So, just coming back to the Bible reading plan. Nos vamos a hablar sobre seguir un plan de leer la Biblia en un año. When we do that Bible reading plan, Cuando seguimos ese plan, we're doing it because we want to spend time with Jesus. porque queremos aprender lo que dice la Biblia, So ¿no? even if we only have time to read 2 or 3 verses, Y aunque solo tengamos tiempo de leer 1 o 2 versículos, we need to say, Lord, what are you saying to me? What are you wanting to say to me in this passage? tienes que pensar qué es lo que me estás diciendo en estos versículos, Señor. Amen. So it's important to have that time that Entonces estás realmente teniendo tiempo con Jesús. so husband and wife have date nights. Entonces en cualquier relación como mujer y hombre tenemos tiempo juntos, So ¿no? every day we have a time with Jesus, a date with Jesus. Y
con Jesús también tenemos que tener ese tiempo. Amen. Amen. All right. So, the second question that we need to ask ourselves today is, how can we abide in Jesus? Entonces, la segunda cosa que nos tenemos que preguntar es ¿cómo permanecemos con Jesús? So how do we, the first question was, how do we bear fruit? By abiding in Jesus. Now, how do we abide in Jesus? Entonces, la primera era ¿cómo dilo? The first question was, how do we bear fruit? La primera era ¿cómo The answer was by damos abiding. fruto? Now, the second question is, how do we abide? Y la respuesta era permanecer en Jesús. Y ahora vamos a ver cómo hacer eso, cómo permanecemos en And Jesús. Jesus, there's two requirements that Jesus states. Y hay dos cosas que Jesús nos dice. And in John 15, verse 7, En Juan 15:7, the very first word of that verse says, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Amen. So the first requirement is to hold fast to the words of Jesus. entonces la primera cosa es tener la palabra de Dios justa en tu vida. So we can see that's the condition. If you, Entonces, si te coges la palabra de Dios, if we abide or remain in Jesus, si permaneces en Jesús, and we can compare this with what Jesus said in the previous chapter of John, in John chapter 14, entonces si miramos en Juan 14:23, he says, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Respondió Jesús, le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestras moradas con él. Amen. So when we love Jesus, we'll keep his word. entonces cuando amamos a Jesús vamos a hacer lo que su palabra dice, ¿no? In other words, we'll be doers of the word. Seremos gente que hace su palabra. And when we do this, Y cuando hacemos esto, not only will he love us, no solo nos va a amar, but God the Father will love us too. pero el Padre también nos amará. And Jesus also goes on to say that we will come to him and make our home with him. Y también dice que Él vendrá y hará su casa o su morada con nosotros. And then in John chapter 15 and verse 10, En Juan 15:10, Jesus says, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. So I think it was 2 weeks ago we learnt about the commandment that Jesus gave to his disciples. hace 2 semanas aprendimos los mandamientos que Jesús dio a sus discípulos, ¿no? And that commandment, it fulfills all the law, all the Yes, different yes. 630 laws in the whole Bible. Y ese mandamiento pues cubre todos los 600 y pico leyes que tenían los judíos que seguir. And he said in John chapter 13 verse 34, Entonces en Juan 13:34 he says, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. So that's the key to successful Christian living. y esta es realmente la importancia que tenemos que tener para tener éxito como cristianos. To live by the word of God. Vivir sobre la palabra de Dios. So for us to succeed in this life as Christians, Entonces, para tener éxito en esta vida, we need to truly hold fast to God's word tenemos que agarrar la palabra de Dios y hacerla and to remain in his word y permanecer en su palabra and to obey his commandment that we've just read about y now. obedecer su mandamiento.
to love one another. amar uno al otro. And so, that sounds easy, Parece ser simple, but it's not always that easy. pero no siempre es tan fácil. But we need to see people through the eyes of Pero Jesus. tenemos que ver a la gente sobre los ojos de Jesús, ¿no? I just always remember how Jesus, they hung him on the cross, Entonces, piensa sobre Jesús, le pusieron en la cruz. and that was after stripping his body to pieces with a cat of Y nine eso es tails. después de todo lo que le hicieron con los látigos y tal. He still said, Father, forgive them. Y aún en ese estado, él dijo, Padre, perdónalos. And I was listening to something the other day about how with a cat of nine tails. Y estaba escuchando el otro día algo sobre el tipo de látigo que usaron. And maybe we'll go into a teaching about that at a later stage. But there was not even a slither of skin left in his body, Que le rompió toda la espalda, ¿no? because they ripped. Literally, they were either in those days people were either died from that flogging, Muchas veces la gente morían al tomar esos látigos antes de ir a la cruz, or they died from being crucified. o murieron después en la cruz, ¿no? Not both. And Jesus went through both of those. Entonces Jesús tuvo Yeah. los dos que So tomar, ¿no? but Jesus still said, Father, forgive them. Pero aún Jesús dijo, Padre, perdónalos. And that's the that's the kind of love we have to have for people. That it's easy to love someone that loves us, Entonces es muy fácil amar a la gente que nos ama, but to love someone that maybe does or says something wrong about us, pero amar a alguien que a lo mejor te hace algo, pues no es tan it's not so fácil. easy. No es tan Yeah. fácil, ¿no? Amen. So the third and last point of this message is stop struggling and keep abiding. Entonces el último punto es, deja de luchar y sigue permaneciendo. Yeah. So perhaps you've been struggling with a lot of effort to be a good Christian. Entonces a lo mejor llevas tiempo intentando de ser un cristiano bueno, So what una persona buena. we need to do is to concentrate on simply abiding and remaining in Jesus. Pues lo que tenemos que hacer es simplemente permanecer en Jesús, In every area of our en lives. todas las áreas de nuestras vidas. The most dangerous thing about being capable La cosa más peligrosa de poder hacer cosas, is that we often don't realize how much we need Jesus until we hit a wall. muchas veces es que seguimos a nuestro hilo y luego nos damos cuenta que cuando no van bien las cosas que necesitamos al So we Señor. try and do things in our own strength. Entonces hacemos las cosas a nuestra manera y con nuestras fuerzas. And then when we finally believe that we can do nothing without Him, Y es difícil entender que no podemos hacer todo sin Él, ¿no? then we'll start running to Him for everything. Entonces es cuando llegas al punto de ir al Señor siempre. Amen. And then we can say, I can do all things through Christ who gives me strength. Y cuando llegues a ese punto que puedes decir que yo puedo hacer todo a través de la fuerza del Señor. So your prayer might be today, Lord, I can't work hard enough to meet all my family's needs. Entonces a lo mejor piensas, pues Señor, no puedo llegar al punto de dar todo lo que quiero a mi familia, But you are my provider. pero tú eres el que me provee. Or it might be you might be battling with an addiction or a bad habit. A lo mejor tienes alguna adicción o una cosa que haces mal siempre. And your prayer might be, Lord, I can't kick this bad habit or this addiction. A lo mejor piensas, pues es que no puedo parar esa manera de ser, But you are my strength and you are my pero self-control. puedes orar. Tú eres mi control, tú eres Self-control. tú eres el que me da ese control. Remember, the fruit of the Spirit, one of the fruits of the Spirit is self-control. Uno de las frutas es Control. autocontrol, se llama en español. Self-control. Autocontrol. But guess what? The Holy Spirit is there with us to help us. Pero tienes que entender que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Or you may be needing direction in your life, not knowing which way to go. A lo mejor buscas dirección porque no sabes dónde dirigirte, ¿no? And your prayer might be, Lord, I don't
even know which way to turn. I don't know which way to go in my life, Y algunas veces pues piensas, no sé en qué camino ir, but I'm looking to you for everything. pero puedes orar, miro a ti para que tú me guíes. So God wants us to trust Him. El Señor quiere que tengamos fe en Él, ¿no? He wants us to rely on Him for everything. Que todo lo que hagamos siempre buscamos a Él primero. And one of the people in the Bible that did exactly that Y una de las personas en la Biblia que hizo eso was the wisest king of Israel that ever lived, one of the wisest and wealthiest people that ever lived. Entonces, una de las personas más sabias y más ricas de todo el mundo fue el rey Salmón. And his name was King Solomon. Salmón se dice así. And in 1 Kings chapter 3, Salomón, perdón, Salomón. Salmon. Salmón es salmon. Salmon, not King Solomon. Solomón. So in 1 Kings chapter 3 and verse 7, Entonces, si miramos en Reyes 3:7, this is how King Solomon prayed. esto es como que el rey Salomón oraba. He said, "Now, O Lord my God, you have made your servant king instead of my father David, but I am a little child. I do not know how to go out or come in." Y ahora, oh Señor, Dios mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, a pesar de que yo soy muy joven y no sé cómo salir ni entrar. Did you catch that? Did you see that? ¿Has visto lo que dice ahí? Solomon saw himself as a little child. El rey Salomón se veía como un niño. And what does a child do? ¿Y qué hace el niño? He's completely reliant on his parents, Los on his niños mom and son dad. totalmente dependientes de sus padres, ¿no? And Solomon was saying, he's like a child. He's completely dependent on God. Y aquí dice, dependo de Dios completamente porque soy como un niño. So because of that, he asked the Lord to give him wisdom. Y por eso le pidió al Señor que sea sabio, ¿no? And the Bible says he became the wisest king that ever lived. Y fue el rey que era más sabio de todos los reyes. But guess what happened? Pero, ¿sabes lo que pasó? Over time, he stopped abiding. Pero después de un tiempo no permanecía en el Señor. And of course, he started relying on his own strength Entonces empezó a tener fe en sus propias fuerzas, and ¿no? his own wisdom and his own En ways. su manera y su manera de ser sabio. And slowly he drifted away Despacito se retiró del Señor, from the one who made him great. del que le puso en ese sitio. So he didn't remain. Entonces él no se quedó permanecido en el Señor, He didn't abide. He didn't stay there. no se quedó ahí. Okay. So by the end of his life, Entonces al fin de su vida, the same person who said, I don't know how to go out or come in, la misma persona que dijo, no sé cómo entrar o cómo salir, he was led astray by his own choices. lo que él eligió le llevó a más y más lejos del Señor. And he turned his heart away from the Lord. Y al final su corazón se enderezó y no estaba con el So he Señor ya. stopped abiding in the Lord. Paró de permanecer en el Señor. And that's not where the Lord wants us to end up. Y eso es no donde el Señor quiere que nosotros acabemos. He wants us to flourish. He wants us to live an abundant life, Él quiere que vivimos una vida abundante, ¿no? not apart from him, No fuera de Él, but through him as we remain connected to the vine. no separado de Él, pero conectado con Él y permaneciendo en la vid. And he wants us to live every single day of our lives connected to Jesus. Y que todos los días permanecemos en Él. Okay. So wherever you are today, Entonces, donde te encuentres hoy, if you're in that place, si estás en ese lugar, and if you're watching this program maybe at a later time, donde te encuentres, si a lo mejor lo escuchas un poco más tarde, and you're in that place in your life where you might be saying, Lord, I don't know what to do. a lo mejor piensas, Señor, no sé qué hacer, I cannot do this without you. no puedo hacer esto sin ti, Señor. Stay there, stay where you are.
Entonces, permanece donde estás. Abide in His grace. Estate en la gracia del Señor. Because the Lord says, Paul also had a problem. Recuerda que Pablo también tenía un I problema. mean, there have been many sermons preached about Paul's thorn. Hay muchas veces que han hablado sobre la espina de Pablo, But he doesn't say what it is. pero no dice lo que es. I don't think it was a sickness. No pienso que es una enfermedad que tenía. It might have, I don't know, the Bible doesn't make it clear what that thorn was that Paul had. La Biblia realmente no nos aclara qué era la espina que tenía Pablo, But he asked the Lord to take it away from him. pero Pablo le pidió al Señor que se lo quite. And God said to him, my grace is sufficient for you. Y el Señor le respondió diciendo, mi gracia es bastante para ti. Yeah. So God didn't take the thorn away, whatever it was. Entonces Dios no le quitó la espina, But pero le dio la gracia para vivir. God's Sobre grace ello. was sufficient in that situation En esa situación el Señor era bastante para él. to see Paul through whatever that struggle that he was going through. So if you've drifted, if you haven't remained if you haven't continued to abide in Jesus, Entonces, si te encuentras en una situación hoy que no has permanecido en el Señor, we want to call you back to Jesus today. te queremos reclamar otra vez para que sigas al Señor. Don't run from him, run to him. No te vayas del Señor, ven hacia el Señor. Amen. Come back to the vine. Vuelve a la vid. Amen. Jesus wants to lift you up. Jesús te quiere levantar In fact, that's what that one verse in y elevar. right in the beginning of John chapter 15, where God prunes us. Entonces, al principio de Juan 15 habla de cómo el Señor nos pode. It means lifting up. That's what that word means in the Greek. Y en el griego, podar algo quiere decir levantarlo, Amen. That's what God wants to do. porque crece más fuerte, entonces He wants to levantarlo. lift us up so we can bear much fruit. Él nos quiere levantar para que tengamos más fruta. Amen. So just remember that if you abide in Him, you just continue to stay in His love, Entonces, si te quedas en su amor y permaneces en Él, just abide in Him. Don't try and work things out in your own strength. no sigas intentando de hacerlo a tu manera. Amen. He will make a way for you Y Él va a hacer un camino para ti. whatever you're faced with. Te va a abrir los caminos. Amen. Amen. Amén. And that's it. So if you are in a place today where you don't know Jesus, Entonces, hoy si estás en un lugar que realmente no lo tienes claro quién es Jesús and you've never known Jesus, you've never had a relationship with Jesus y before. nunca has tenido una relación profunda con Jesús, You might believe in God, a lo mejor crees en Dios, but you know what? The devil also believes in pero God. ¿sabes qué? Que el enemigo también cree en Dios. But God is calling you into a relationship with Him today. Pero el Señor te está llamando y te está reclamando que tengas una relación con Él. And if you want that relationship, we can pray with you and Y si quieres tener esa relación con el Señor, oramos por ti you can invite Jesus into your life. y puedes pedirle a Dios que venga a tu So vida. we'll pray with you, and if you want to do that, then follow us in that prayer. Entonces vamos a orar y queremos que sigas con nosotros en la oración Say this with us. y di esto con nosotros. Jesus, Jesús, I come to you today vengo hacia ti hoy, just as I am. tal y como soy y como estoy. I believe you died on the cross for my sins. Yo creo que tú has muerto en la cruz por mí. I believe you paid the price Yo creo que has pagado el precio por mí for me to be free, para que yo sea libre, free from sin, libre de los pecados, free from sickness, libre de la enfermedad, free from poverty, libre de la pobreza and free from everything that I'm struggling with. y libre de todo lo que me encuentro, en todas las luchas que me encuentro hoy. I cry out to you today, Jesus. Clamo tu nombre hoy, Señor. I ask you to be my Savior. Jesús,
pido que seas mi Salvador and I ask you to be my Lord. y pido que seas mi Señor. I give you my life today, Te doy mi vida hoy and I promise to abide in you and to remain in you. y te prometo que voy a permanecer en ti From this day forward, desde este día adelante and to trust you y voy a because you believe, because I believe in you, tener fe en ti and you porque creo en ti and you love me. y porque tú me amas a mí. Thank you, Jesus, Gracias, Jesús, for saving me. por salvarme, Señor. Thank you for forgiving me. Gracias por perdonarme. I am now your son or your daughter Y ahora soy tu hijo and part of your family, y Lord. parte de tu familia, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Amen. Amen. Amén, amén. So if you prayed that prayer and you really meant that with all your heart, Entonces, si tú has orado eso y lo has sentido en tu corazón, even though you might not feel any different right now, aunque muchas veces no sentimos muchas cosas, because you prayed that prayer, porque you tú are, has orado eso, you are now a child of God ahora eres un hijo de Dios and you are born again. y eres nacido de nuevo. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia lo llama. So if you're not in Madrid, then if you are in Madrid, get into contact with us and we'll gladly help you to grow as a Christian. Si estás en Madrid, contáctanos a través de las redes sociales y te ayudamos a crecer y a entender más cosas. But we highly recommend that you find a Bible-believing church Si no estás en Madrid, pedimos que encuentres una iglesia cerca de vosotros so you can grow up into maturity as a child of God. para aprender más cosas sobre el Señor y para entender quién your eres whole- en el Señor. Life will be changed. Y tu vida va a cambiar. Amen. Amén. So our website is emccmadrid.com. Nuestra página web es mccmadrid.com If you need us to help you with anything like that, y si necesitas ayuda, encuentras ahí donde escribirnos and we'd love to help you. y te ayudaremos, ¿vale? Get a Bible or get a Bible, the Bible app. There's so much Pon about how to follow Jesus. Maybe look that up on your phone. How do I follow Jesus? Descárgate la Biblia en la aplicación de la Biblia en tu teléfono Amen. Just make sure you follow the truth y sigue la verdad of God's word. de la palabra de Dios. And how do we know the truth? ¿Cómo sabemos la verdad? By lining it up with God's word. Does this line up with God's word, the Bible? Lo que te digan, si es en línea con la palabra de Dios, entonces es la verdad. Amen. Amen. Amén. Have a great day, Tener everybody, un buen día and God bless you. y que el Señor os bendiga. Amen. Amén.